de líneas monofásicas, trifásicas, y entramos a cálculo de cortocircuito, cálculo básico de corrientes de cortocircuito. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Por favor, me confirman si me están viendo la imagen, la pantalla, y están oyendo mi voz. Sí, que se ve y se les escucha. Ya, muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a ver conceptos básicos de cortocircuito. Y cuando uno hace un proyecto eléctrico, siempre tiene que justificar lo que se los interruptores. Una forma es utilizar valores en unidad. Otra es emplear valores en lo que sería porcentuales. ¿Sí? Otra forma es el método de componentes simétricos. Y esta manera que vamos a hacer nosotros, que plantea Tuberas, es un cálculo básico, pero es fundamental, es algo relativamente sencillo. Y mediante esto uno puede justificar la capacidad de ruptura de los interruptores. Y además poder encontrar corrientes de cortocircuito en una instalación típica. Puede ser de una planta industrial, puede ser de un edificio, donde se requiera hacer un cálculo de cortocircuito. Entonces veamos lo que es un cortocircuito, ¿no? Dice, fíjense, se produce un cortocircuito en un sistema eléctrico cuando entran en contacto entre sí conductores en línea viva o conductores que caen a lo que sería la tierra. En ese caso, los potenciales tienden a igualarse. La impedancia se hace cero y la corriente tiende a irse a una corriente muy elevada que se denomina la corriente de cortocircuito. Fíjense, las corrientes de cortocircuito oscilan entre 5 y 20 veces el valor máximo de la corriente de carga. Entonces, cuando se juntan dos conductores que tienen energía, o uno puede tener energía y el otro puede ser conductor de tierra o simplemente la tierra, entonces tenemos una falla por cortocircuito. Entonces, cuando uno va a hacer un cálculo de cortocircuito, ¿sí? Tiene que hacer algunas simplificaciones, algunas hipótesis simplificativas, ¿no? Por ejemplo, decimos, aunque los cortocircuitos, arcos, cuando se producen cortocircuitos, se producen arcos. Entonces, aunque los cortocircuitos poseen impedancias variables, no vamos a considerar el efecto transitorio. Se prescinde de las corrientes de cargas previas. Las impedancias de la red se supondrán constantes, no se consideran las impedancias transversales de las líneas y la potencia de alimentación se considera infinita. O sea, cuando en un punto en plantita, ¿sí? Donde tenemos nuestro generador, digamos, ¿no? Nuestro generador está alimentando a Dios, ¿no? Podríamos tener también,
etcétera. Y otro tipo de cargas, por ejemplo, iluminación, no sé. La cosa es que cuando se crea un cortocircuito, ¿sí? Entonces, digamos, en este primer motor hay una falla, una línea cae a tierra. Entonces, el generador que está aportando una va a línea de cargas, por ejemplo, este motor almacena energía en forma de que va a aportar a la corriente de cortocircuito. Esas corrientes son transitorias y nosotros en el cálculo no vamos a tomarlas en cuenta, ¿no? Pero imagínense que nosotros tenemos un circuito que tiene la impedancia de la línea, resistencia e inductancia, y está alimentando a una carga. La carga puede ser un motor, no sé. Entonces, cuando se produce un cortocircuito, fíjense, por ejemplo, en la carga, y se produce un cortocircuito, quiere decir que la carga sale fuera del sistema. El potencial en el punto A se va a igualar al potencial en el punto B. ¿Sí? Entonces, como se igualan los potenciales, la impedancia, fíjense, si hacemos una impedancia de cero con otra impedancia, el resultado en paralelo ha de ser una impedancia de cero. Entonces, por el circuito va a circular una corriente que denominamos la corriente de cortocircuito, ¿sí? Y si aplicamos la ley de Ohm, ¿no ve? La corriente de cortocircuito será igual al voltaje aplicado de la fuente partido, ¿no ve? La impedancia de cortocircuito. Pero la impedancia de cortocircuito tiende hacia cero. Entonces, como la impedancia es muy, muy pequeña, esta corriente, cuando el denominador es pequeño, entonces la corriente ha de ser elevada, de 20 a 50 veces la corriente nominal. Entonces ahí estaríamos produciendo un cortocircuito y estamos viendo que en ese punto la impedancia va a ser cero, que no vamos a considerar las otras corrientes transitorias, y además que esta impedancia es variable y no vamos a considerar además el arco. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar un cortocircuito, ¿sí? En un lugar donde la impedancia se hace cero y la corriente de cortocircuito va a ser una corriente muy elevada, ¿no? Entonces, fíjense, cuando se produce un cortocircuito, ¿sí? La corriente inicialmente se eleva a un valor muy alto y luego se va a ir estabilizando. Entonces, cuando hablamos nosotros de cortocircuito, se van a producir dos corrientes, ¿no? Una corriente que se llama la corriente simétrica de cortocircuito. La corriente simétrica de cortocircuito, ¿sí? Se va a producir en el instante en el cual la fuerza electromotriz del generador sea máxima. Entonces, en este caso, la intensidad se denomina la forma simétrica de la corriente de cortocircuito. O sea, hay una corriente de cortocircuito que se llama simétrica y hay una corriente que se llama la corriente asimétrica. La corriente simétrica se produce, fíjense aquí la onda de tensión, vean la onda de tensión, esta es una onda sinusoidal, ¿no ve? Que está graficada voltaje versus tiempo. Fíjense, el máximo de voltaje está en el tiempo t igual a cero, ¿no ve? Entonces, en el tiempo t igual a cero, cuando el voltaje es máximo, se produce la corriente que se denomina la corriente simétrica de cortocircuito. Entonces, por el circuito va circulando una corriente que se denomina corriente de cortocircuito simétrica, ¿no? Bien, pero también se produce una corriente que se llama la corriente de cortocircuito asimétrica. Fíjense en la segunda gráfica donde se muestran las ondas. En este caso, sí, la corriente de cortocircuito se va a producir cuando la onda de tensión no pase por el valor máximo, sino por cualquier otro valor. Fíjense que el valor máximo está aquí adelantado, ¿no ves?
Entonces, cuando pasa por otro valor, la tensión es cero y en ese momento hay un valor de tensión y en ese momento es cortocircuito, pero no es la tensión máxima. Entonces se crea la corriente de cortocircuito que se denomina la corriente de cortocircuito asimétrica. Ahora, la corriente de cortocircuito asimétrica en sus inicios tiene forma simétrica, es sinusoidal, y tiene una amplitud mayor que la corriente simétrica. Debido a que la componente alterna se le superpone una componente continua, ¿ya? Entonces, podemos decir lo siguiente: el momento que se produce el cortocircuito, la impedancia es S0, la corriente sube a un valor muy elevado, ¿sí? Porque la impedancia es S0, y si la onda de tensión está pasando por el valor máximo, vamos a hablar de la corriente simétrica de cortocircuito. Si la onda que es una corriente simétrica sinusoidal, ¿no? Si la onda no pasa por su valor máximo, entonces vamos a hablar de una corriente asimétrica. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que se está produciendo una corriente y está apareciendo una componente continua, ¿no ve? Una componente continua que hace que la onda se cree una corriente máxima asimétrica de cortocircuito. Entonces, nosotros, ¿cómo calculamos la corriente máxima? La corriente máxima es 1.8 veces raíz de 2 la corriente de cortocircuito. La corriente máxima es 2.55. Si uno multiplica, raíz de 2 es 1.4 por 1.8 nos da 2.55. Entonces la corriente máxima que se produce es, la simétrica es 2.55, la corriente de cortocircuito. Y la corriente máxima puede calcularse por 1.8, raíz de 2, el voltaje partido la impedancia, ¿no? Fíjense que el voltaje nominal dividido entre la impedancia, pues nos da la corriente de cortocircuito. En resumen, si nosotros tenemos una falla, un cable cae a tierra, o se unen dos fases, entonces va a aparecer una corriente de cortocircuito. El momento de que aparezca el cortocircuito van a aparecer dos corrientes. Una, la corriente simétrica, que ocurre cuando el voltaje pasa por su valor máximo, y la corriente asimétrica cuando el voltaje no está en su valor máximo. En todo caso, la corriente asimétrica es mucho más grande que la corriente simétrica en el factor 1.8. Bien, ¿y qué consecuencias nos van a traer los cortocircuitos? ¿Sí? Veamos. Un cortocircuito nos va a traer sobreintensidades, o sea, la corriente de cortocircuito es elevada. Al subir la corriente de cortocircuito trae problemas de sobrecalentamientos. Los sobrecalentamientos nos pueden traer como consecuencia el daño del aislamiento. Por ejemplo, en el bobinado de un motor, el barniz se va a calentar y se va a resquebrajar. En los conductores va a ocurrir lo mismo. Va a tener un calentamiento y se va a ir dañando el aislamiento. Además, las sobrecorrientes, sobreintensidades, nos crean esfuerzos electrodinámicos anormales. O sea, aparece como la corriente elevada, entonces aparecen fuerzas magnéticas. Esas fuerzas magnéticas son muy, muy fuertes. Por ejemplo, si uno introduce una bobina en un transformador que tiene un núcleo cuadrado, cuando se produce un cortocircuito, la bobina se vuelve redonda por el problema de la fuerza electrodinámica, ¿no? Y fíjense que además, eh, se producen caídas de tensión elevadas en los conductores. Claro, como la corriente es elevada, va a procrear una caída de tensión elevada. Y hay desequilibrio de tensiones. ¿Y qué es lo que, como consecuencia de las caídas de tensión elevadas, puede que las máquinas se apaguen, ¿sí? Se desenganchen las máquinas y haya un problema de inestabilidad de la red eléctrica? Fíjense, hagamos un pequeño ejemplo para que comprendan. eh,
cómo podemos apreciar las corrientes de cortocircuito. A ver, ustedes en la casa, el voltaje de la casa de ustedes es un voltaje de 230 voltios, ¿no? 220, 230 voltios. Entonces, nuestra tensión en valor eficaz es 220 voltios. Supongamos que tenemos eso, ¿no? Y supongamos que estamos alimentando, lo único que estamos alimentando como carga, ¿no ve? Es nuestra, digamos, nuestra ducha. Entonces esta es una ducha, es la carga de una ducha. Entonces la ducha tiene una potencia. La potencia de la ducha es Lorenzetti 5500 vatios. Lo mismo pues, puede ser para un motor más grande, no sé, vatios. Digamos que su factor de potencia de la ducha sea 0,95. Es casi resistiva, ¿no? Pero no es resistiva, es inductiva. 0,95. Entonces, podríamos calcular nosotros la corriente que circula por el circuito en condiciones nominales. La corriente es igual a la potencia, ¿no ve? Partido el voltaje es monofásico, factor de potencia. Entonces, no sé si alguien tiene su calculadorita por ahí. Sí, divida 5500. Tiene una ducha Lorenzo tiene la casa. Dividen 5500 entre 220 entre el 0,95. Bien, ¿cuánto sale eso? 26.31, Inge. 26.31, ¿no ve? Por eso en la ducha nosotros colocamos un cable número 10. El cable 10 aguanta 30 amperes. Esa es la razón. ¿No ve? Entonces, 26.3 amperes. Esta es la corriente nominal de una ducha. Ah, pero aquí estamos tomando en cuenta algo más. Vamos a considerar, vamos a agregar a esto, que el circuito tiene el cable, ¿no ve? Tiene una impedancia de 1, digamos, más J1. Así no estamos colocando. Entonces, esta es si no consideramos la resistencia de los cables. La resistencia total de los cables, supongamos que es 1 más J1. Ya, entonces vamos a volver a recalcular. Entonces, vamos a determinar la impedancia del cable y vamos a tomar esta impedancia. Vamos a sumar las dos impedancias en serie y vamos a determinar la corriente nominal. Entonces, veremos. Si tenemos la corriente, puede servir. Ya, entonces vamos a decir que la potencia por el efecto Joule es I cuadrado por la resistencia, ¿no ve? I cuadrado era en la ducha. Vamos a suponer que es altamente resistiva. Entonces, nos va a interesar la resistencia. La resistencia ha de ser la potencia partido la corriente al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sale esto? Bien, ¿quién me Eso está me ayudando, por sale favor? 7.95, Inge. 7.95 ohmios, ¿no? Entonces, la resistencia de una ducha. Entonces, este circuito lo vamos a volver un circuito, ¿no?
en realidad, esta vale 7.9 ohmios, ¿no? 7.9 ohmios con un ángulo de 0 grados. Resistiva, el factor de potencia es bien elevado. Entonces, aquí sí que realmente tengo que calcular la corriente. Entonces, la corriente nominal, ¿sí? Considerando la impedancia del cable, ha de ser el voltaje que aplicó partido la impedancia equivalente, ¿no ve? Entonces, esta ha de ser, la impedancia equivalente es una impedancia en serie. La impedancia equivalente ha de ser la impedancia de la línea 1 más J1 más 7.9 más J al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Cuánto sale? 8.9 al cuadrado más 1 al cuadrado. El módulo estoy encontrando. La magnitud. La polar estoy llevando. 8.95. Bueno, 8.96. 96, 8.96. Y el ángulo es arcotangente de 1 sobre 8.9. 6.41. 6.41. ¿No ve? 6.41. Esto en ohmios, ¿no ve? Entonces recién puedo calcular la corriente nominal. La corriente nominal del circuito, ¿no? De este circuito ha de ser el voltaje aplicado, ¿sí? Que es 220 voltios, dividido entre la impedancia equivalente. Entonces, esta corriente vale, el voltaje es 220, lo vamos a hacer origen de fases, y la impedancia es 8.96, ¿no? El ángulo de 6.41. ¿Cuánto sale? 24,55. 24.55 ohmios con un ángulo de menos 6.41, ¿no? Entonces 24 amperios circula en una ducha considerando la resistencia del cable. Esto es en condiciones nominales. ¿No ve? Ahora vamos a hacer que se produzca un cortocircuito, que el cable de la ducha caiga a tierra. ¿No ves? Entonces, en cortocircuito ha de salir la impedancia de la ducha. El circuito que nosotros vamos a tener ha de ser nuestra fuente, nuestra impedancia del cable total, y ya no vamos a considerar la impedancia de la ducha, porque la corriente siempre va por lugares donde menos impedancia se le presente, ¿no ve? Entonces por aquí va a circular la corriente de cortocircuito. Y esa corriente de cortocircuito, ¿sí? Ha de ser el voltaje partido la impedancia de la línea. ¿No ves? La impedancia de la línea es 2 raíz de 2, ángulo de 45. 45. Entonces, la corriente de cortocircuito ha de ser igual al voltaje aplicado, ¿no ve? Voltaje aplicado partido la impedancia, que en este caso ha de ser ya la impedancia de cortocircuito, ¿no ve? Ya 220, ángulo 0, partido impedancia de cortocircuito, que vale raíz de 2, ángulo 45, ¿no? Raíz de 2 es 1.4, ángulo de 45.
Entonces, ¿cuánto vale esta corriente? 220 entre 1.4. 157,14 amperios. Eso. Muy bien. Entonces, 157 amperes, ¿no ve? 0.2 amperes más o menos. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que pasa? En condiciones nominales circula 24 amperes. En cortocircuito, 157. ¿Podrías dividir 157 entre 24? Sí, 157. 6,54. 6 veces, casi 7 veces, ¿no ve? La corriente nominal. ¿Sí? Esa es la simétrica. Y ahora multiplica este valor, 157.2 por 1.8. 6 veces es la simétrica, la corriente simétrica. Ahora multiplica 157.2 por 1.8. Eso me da 282,96. Ese es el valor de la corriente asimétrica. ¿No ves? 200. 82,96. Imagínate, ahora haz 282 entre 24. Eso es 11,79. 11,8. 12 veces la corriente a la corriente, ¿no ve? De cortocircuito. En nominal, en la ducha de la casa, 24 amperes. Perfecto, funciona bien. Si se produce un cortocircuito, la simétrica es 6 veces. Y la simétrica va a ser 12 veces. Entonces, fíjense, casi 300 amperes se va a producir la corriente asimétrica. ¿No ve? Entonces, eso ocurre cuando la impedancia tiende hacia cero sin considerar otro tipo de aportes, condensadores que se descargan, bobinas, reactancias, nada. Entonces, nuestros interruptores tienen que funcionar con esta corriente, si no se va a quemar el interruptor. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Por Para he qué? puesto un no, ¿no es? Ya. Un requisito te voy a... Polar, ¿no ve? Es la impedancia. En polar, 1 más 1 es 2. ¿No ve? Se hace la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no ve? Por el arco tangente, ¿sí? De la parte imaginaria sobre la parte real. 1 más 1 es raíz de 2. De ahí viene el raíz de 2, ¿no ve? Ya. Ese valor siempre considero para cualquier cable como su impedancia. No, cada cable, vos compras un cable número 10, tiene su impedancia. Un cable número 8 tiene su impedancia, un cable número 6, 4, 2, 1, 0, todos tienen su propia impedancia, por kilómetro te dan. Entonces vos ves cuántos kilómetros tienes y sacas el ohmiaje. Ya. Ahora sí lo he entendido mejor. Gracias, Inge. ¿Sí? Diciendo es de que las corrientes de cortocircuito son corrientes elevadas, ¿no? Habría que multiplicar por 1.8 por raíz de 2, o sea, 2 veces hay que multiplicar para la corriente máxima de cortocircuito asimétrico. Por raíz de 2 hay que multiplicar. Lo que estamos viendo es la magnitud de las corrientes de cortocircuito. Imagínense que se produce un cortocircuito lejos de un generador. Entonces hay una impedancia desde el punto de cortocircuito hasta el generador. A voltaje no necesitar nada
por eso se queman los bobinados de los generadores, ¿no? O sea, cuando hay cortocircuito, hay sobrecorrientes que crean sobrecalentamientos, esfuerzos de origen térmico. Eso nos trae como consecuencias disparo de en cortocircuito en la casa. Ustedes hemos podido ver, inmediatamente el térmico brinca, ¿no ve? Se abre el circuito. Si no tendríamos ese térmico, tendríamos terribles problemas, incendios. Bien, pero fíjense que hay diferentes tipos de cortocircuito. Hay cortocircuitos trifásicos, hay cortocircuitos bifásicos entre dos fases, y hay cortocircuitos monofásicos, y hay cortocircuitos que van a tierra, ¿no? Aquí tienen, en el esquema, fíjense, tenemos la salida y el secundario de un transformador, ¿no ve? Está aterrado, y pueden unirse las tres líneas, entonces es un cortocircuito franco. Ese es un cortocircuito trifásico, se ponen en contacto las tres fases en un mismo punto, y ese es el cortocircuito más grave, más severo en la mayoría de los casos, se han unido las tres líneas. Después tenemos un cortocircuito que es bipolar o bifásico. En este caso, solamente dos fases en cortocircuito, no la tercera. Esto trae como consecuencia asimetría. Podemos tener un cortocircuito bifásico a tierra, es decir, los dos cables caen a tierra. O podemos tener un cortocircuito monofásico o unipolar, ¿no? Fíjense, un cable cae a tierra. Esto es bien común. Cualquiera de las fases se pone en contacto con tierra. Este es el cortocircuito más común. O fíjense, tenemos el caso de que dos fases están haciendo contacto con tierra. Es un cortocircuito unipolar doble a tierra. O sea, dos fases están cayendo a tierra. Bien. Ahora, el cortocircuito, los cortocircuitos tripolares tienen una corriente asimétrica fuerte. Entonces, en el caso más desfavorable, en el caso de cortocircuito, es el cortocircuito tripolar. Entonces, ese es el cortocircuito que hay que calcularlo para dimensionar nuestros interruptores. Ahora, ¿cómo se realiza el cortocircuito? Se calcula la impedancia desde el punto desde el punto de falla hasta el punto de, por ejemplo, del secundario del transformador, o desde el punto de falla hasta el generador si uno utiliza un grupo electrógeno. Pero veamos, existen ecuaciones ya definidas que nos permiten calcular los diferentes tipos de cortocircuitos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un cortocircuito trifásico franco, o sea, las tres líneas se han unido. Al unirse esas líneas van a desaparecer estas impedancias y va a haber una impedancia de cortocircuito, ¿sí? Que va a ser seguramente del cable más la impedancia del generador o del transformador, de las bobinas del transformador. Entonces hay que simplificar por fase, ¿no? Tomamos una fase, tomamos la impedancia de cortocircuito y el generador, ¿sí? Y calculamos mediante esta ecuación la corriente de cortocircuito trifásica, la tensión sobre raíz de 3 de impedancia de cortocircuito. Aquí el problema está en poder calcular las impedancias de cortocircuito, ¿no? Eso es lo que tenemos que lograr calcular, la impedancia de cortocircuito. La tensión la conocemos, entre raíz de 3 es el voltaje a fase, ¿no ve? El voltaje de línea partido el voltaje de fase. Partido raíz de 3 nos da el voltaje de fase. Entonces hay que evaluar la corriente de cortocircuito. En un bifásico, solamente se van a unir dos líneas, trabajamos en una sola fase. Entonces aquí vamos a tener el generador, la impedancia de cortocircuito de un cable, la impedancia de cortocircuito del otro cable. Entonces la corriente de cortocircuito debe ser la tensión partido 2, la impedancia de cortocircuito. Esta es la tensión U, ¿no? Fíjense que aquí es la tensión B, la tensión de línea, es la tensión de fase. Ya no se ha puesto tensión de línea sobre raíz de 3.
En una falla monofásica, en el caso de la ducha, ¿no ve? Una falla monofásica, ponemos el generador, ¿no ve? La impedancia de cortocircuito del cable de ida y la impedancia de cortocircuito del cable de retorno. Esas dos hay que sumarlas. Entonces, esto puede ser la impedancia del generador, del transformador en una industria. Entonces, la corriente de cortocircuito es el voltaje sobre raíz de 3. O sea, este es el voltaje de fase. Estamos trabajando en una fase. Partir de la impedancia de cortocircuito más la impedancia de la línea, ¿no? Si tenemos una falla a tierra, o sea, una fase cae a tierra, que es lo común, esto tenemos en La Paz, lo que nos ocurre en la casa, una línea se va a tierra. Entonces, consideramos nuestra impedancia de cortocircuito y nuestra impedancia de tierra, ¿no? Entonces, la corriente de cortocircuito es voltaje raíz de 3, impedancia de cortocircuito más la impedancia que hay por el retorno. Entonces, tenemos nosotros diferentes tipos de cortocircuitos. Hablamos de corriente simétrica y asimétrica. Y normalmente el cortocircuito más complicado es el tripolar. Entonces uno calcula el defecto por falla trifásica mediante esta ecuación. Pero nosotros sí podemos calcular el bifásico, el monofásico o el que ocurre con nuestra ducha, ¿no? El defecto a tierra de una fase. En una planta puede caer una fase y podemos ver cuánto vale nuestra corriente de cortocircuito por defecto a tierra. Ahora, nosotros debemos saber calcular las corrientes de cortocircuito. Entonces, para eso, aquí hay un diagrama simplificado, ¿sí? Y uno puede determinar las corrientes de cortocircuito en los puntos donde se tiene esas flechas, esas cruces rojas. Podemos determinar, fíjense, esta es una instalación típica siempre. Es una instalación de media tensión que entra al transformador, ¿no ve? Sale del secundario del transformador y va a alimentar a las cargas, motores, generadores, etc. Entonces, nosotros podemos calcular la corriente de cortocircuito en el lado de media tensión del transformador, donde están los seccionadores fusibles. Nosotros podemos calcular, aquí entonces dimensionamos nuestro seccionador fusible, ¿no ve? O nuestro interruptor de media tensión. Podemos calcular la corriente de cortocircuito en el secundario del transformador, en baja tensión. Entonces, podemos colocar aquí un interruptor principal a la salida del transformador. O podemos calcular la corriente de cortocircuito en cualquier punto en el interior de nuestra planta, ¿no ve? Si es una planta industrial. Entonces, vamos a considerar el punto 0 en media tensión, el punto A en el secundario, en baja tensión, en el secundario del transformador, y el punto B en cualquier punto donde tengamos una falla. ¿Cómo calculamos la corriente de cortocircuito en el primario del transformador? La corriente de cortocircuito en primario del transformador es la potencia de cortocircuito en ese punto partido raíz de 3 el voltaje de línea. Entonces, fíjense que la línea de distribución de media tensión nos viene desde La Paz, ¿no ve? Nuestra línea de media tensión puede ser una tensión de 6.900 voltios. Una tensión nominal en media tensión. $6.900. Y o sea, esta potencia de cortocircuito. ¿Y de dónde sacó la potencia de cortocircuito en el punto
de afuera de la fábrica, de donde voy a tomar el arranque. ¿Cómo obtengo esa potencia? ¿Alguna sugerencia? ¿Me están oyendo, chicos? Sí, se escuchan. Ya, gracias. Entonces, ¿cómo obtengo esa potencia de cortocircuito? SCC. Porque el voltaje de media tensión en la base es 7900, ¿no ve? Entonces, el SSC, la potencia de cortocircuito al ingreso de la planta donde vamos a hacer nuestro cálculo, nos tiene que dar la compañía distribuidora de energía eléctrica. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, una planta industrial en el Alto, entonces tengo ubicada mi planta en el plano de ubicación entre tal avenida y tal calle, por ejemplo, 6 de marzo, calle número tanto. O tenemos la ubicación, ¿no ve? Entonces vamos a la compañía y les decimos, quiero que me dé usted la potencia de cortocircuito en ese punto. Entonces los de la compañía hacen el flujo de carga, permanentemente hacen un flujo de carga, y me dicen, tu potencia de cortocircuito son tantos kVA, son 25 kVA. Muy bien, entonces esa potencia la coloco aquí, lo divido entre raíz de 3 y lo divido entre la tensión primaria, ¿no? 6900. Si voy a hacer una instalación en el área rural, donde el voltaje de la media tensión es 24.900, entonces el voltaje de línea es 24.900. La compañía concesionaria tiene que darme en ese punto la potencia de cortocircuito. Entonces me da esa potencia de cortocircuito, dividido entre raíz de 3 y entre el voltaje de media tensión. Entonces tengo la corriente de cortocircuito a la entrada en media tensión en mi transformador. ¿No ve? Y sencillito, ¿no ve? Bien, entonces ya podemos dimensionar nuestro primer interruptor, el interruptor de media tensión, nuestro seccionador fusible, ya para media tensión. Si ustedes van a Santa Cruz, cuando hacen un proyecto industrial, los de CRE les van a decir, dime, ¿qué fusible voy a colocar en el primario de mi transformador? ¿O qué interruptor de media tensión tengo que colocar? Entonces ustedes hacen esta ecuación, calculan la corriente de cortocircuito y le dicen el interruptor de tal capacidad. Entonces ya tienen ese dato. Mucha gente ahí se aplaza, no sabe qué va a hacer. Muy bien. Ahora vamos a calcular la corriente de cortocircuito en el secundario del transformador, en el punto A. ¿No ves? Entonces vamos a obtener la intensidad de corriente de cortocircuito en el secundario del transformador, considerando solamente la impedancia del transformador. ¿Sí? Entonces, a la intensidad del cortocircuito en el secundario del transformador solamente considerando las impedancias aguas arriba. Aguas arriba. ¿Cómo evaluamos eso? Evaluamos con cómo calculamos la impedancia, ¿sí?, del transformador referida al secundario. Es la tensión de cortocircuito por el voltaje del secundario al cuadrado partido la impedancia. Y la impedancia de cortocircuito es la resistencia de cortocircuito más la reactancia de cortocircuito. La impedancia aguas arriba, en el punto O, referida al secundario. Es 2 veces el voltaje partido de la impedancia de cortocircuito. En este caso la impedancia se hace igual a la reactancia. La impedancia aguas arriba será la impedancia más la impedancia que tenemos en el punto O más la impedancia de cortocircuito. Entonces, podemos calcular de una manera muy sencilla. Fíjense, yo quiero obtener la corriente de cortocircuito en el secundario del transformador, ¿sí?
Entonces voy a recurrir a esta ecuación. Voy a dividir el voltaje de fase dividido entre la impedancia de cortocircuito. ¿Lo ve? En este punto. Va a ser la impedancia de la corriente de cortocircuito, es el voltaje de fase, partido la impedancia para el punto A. O sea, ¿qué impedancia tengo desde el punto A hacia arriba? Entonces, de esa manera puedo obtener la corriente de cortocircuito a la salida de un transformador. O, de una manera más sencilla, sería calcular la corriente del secundario del transformador y dividir entre su impedancia de cortocircuito. A ver, para que me entiendan un poquitito más. Imagínense que nosotros tenemos una plantita industrial, ¿no ve? Entonces aquí tenemos la media tensión. En La Paz, nuestra media tensión, nuestro voltaje de media tensión es 7.000 o 6.900 voltios, ¿no ve? Los transformadores son 6.900, quebrado 380, 220 monofásico. Entonces, en el lado de media tensión, nuestro voltaje es 6.900 voltios. 6.900 voltios. En el lado de baja tensión, ¿no ve? El voltaje que nosotros vamos a usar es 380 quebrado 220. 380 quebrado 220 voltios. 220 voltios. Entonces, nuestros puntos de cálculo son antes, en media tensión, en la poste de acometida. Ese es el punto, un punto, y a la salida del transformador es el otro punto. O sea, en el lado de alta y en el lado de baja, ¿no ve? En el lado de media y en el lado de baja. Para obtener la potencia, la corriente de cortocircuito, ¿sí? En el lado de media tensión, la potencia de cortocircuito es igual a, la corriente de cortocircuito es igual a la potencia de cortocircuito, como es trifásico, raíz de 3, el voltaje, ¿no ve? El voltaje de línea. ¿De dónde saco la potencia de cortocircuito? Esta potencia. Esa potencia de cortocircuito me tiene que darme la compañía concesionaria. Para este caso tiene que darme de La Paz, ¿no? De La Paz. Entonces yo voy a De La Paz, a las oficinas de La Paz, voy con mi planito de ubicación. Entonces digo, mi planta está ubicada entre la calle 1 y la calle 2, no sé, de una zona. Aquí está mi planta. Entonces ellos miran en su plano y dicen, bien, aquí nosotros tenemos nuestro poste, por aquí estaría nuestra línea de media tensión. La potencia de cortocircuito en este punto para usted vale tantos kVA. ¿Ya? Entonces ellos me dan ese dato. Yo reemplazo en esta ecuación y obtengo la corriente de cortocircuito. Entonces yo puedo colocar ya, pensar en colocar mi interruptor en media tensión. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos. No sé si está claro. Sí, está claro. Bien. Ahora vamos a calcular en el secundario. Este es el punto 0, este es el punto A, ¿no ve? En el secundario. Para el secundario, yo tengo que el voltaje de mi transformador es de 180 voltios trifásico, ¿no ve? O 220 voltios. Entonces, lo que debo calcular, ¿no ve? Es la corriente de cortocircuito en el transformador. Entonces, la corriente de cortocircuito en el transformador ha de ser la potencia del transformador, como es trifásico, raíz de 3, el voltaje en el transformador, ¿no ve? Es la corriente nominal, ¿no ve? Del transformador. Imagínense que este transformador es de 100 kVA. Entonces, mi potencia de transformador es 100 kVA. Vale 100.
Entonces, ha de ser 100 kVA es 100.000. 100.000, ¿no ve? Dividido raíz de 3 el voltaje de línea por 380. Entonces, ¿cuánto me da esa corriente de mi transformador? La corriente nominal del tramo. ¿Qué numerito tiene, por favor, aquí? ¿Cuánto sale? 151,93 amperios. 51.9 amperes. ¿No ve? Un tramo de 100 consume esa corriente, por si acaso. Ahora, la corriente de cortocircuito, ¿sí? De cortocircuito, ha de ser la corriente nominal partido, ¿sí? La impedancia de cortocircuito. Entonces, el que me va a vender el transformador me va a dar la potencia de cortocircuito, la potencia del transformador, 100 kVA, 380 voltios, 380, 220, primario 6900, etcétera, y me ha de dar la impedancia de cortocircuito. Entonces me va a decir, mira, la impedancia de cortocircuito de tu trafo vale de 3 a 5%. Digamos, va a ser 5%. ¿No ve? Entonces, mi corriente de cortocircuito ha de ser la corriente nominal, 151.9, dividido entre la impedancia de cortocircuito, pero no porcentual, sino unitaria, 0.05. ¿Y cuánto sale eso? .9, 0.5. 3038. 3.38, ¿no ve? 3.38 kiloamperes, ¿no ve? Sí. No, 3,038 sería. 3.038, ya. ¿No ve? 3.038, 0. Entonces, chicos, ¿qué conclusión sacan hasta este momento? Con esos dos valores. ¿Qué conclusión sacamos con la corriente nominal y con la corriente de cortocircuito? Con la corriente nominal, ¿qué es lo que voy a dimensionar? ¿Qué dimensiono con la corriente nominal? Un trafo de 150 amperes o un trafo de 100 kVA me va a consumir 150 amperes. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué dimensiono con eso? Y mi corriente de cortocircuito es 3.000, 3 kiloamperes. ¿Qué me va a permitir dimensionar eso? Con la corriente nominal voy a dimensionar el cable del alimentador principal. Y la capacidad de mi térmico dimensiono para 150 amperes. En cambio, con la corriente de cortocircuito voy a obtener la capacidad de ruptura de mi térmico. Si se supera esta corriente en el cortocircuito, yo no coloco un térmico de 3 kiloamperes, ¿sí? O si se supera eso, va a explotar pues mi interruptor. Este interruptor que estoy colocando aquí, ¿no ves? Tiene que tener una capacidad de 3 kiloamperes. Si se producen 5 amperes, estoy perdido. Entonces, por eso calculamos la corriente de cortocircuito. No sé si me han comprendido, chicos. Fíjense, entonces, en el primer punto,
pedimos a la compañía, ¿no ve? La potencia de cortocircuito, determinamos nuestra corriente de cortocircuito y este nos va a permitir encontrar la capacidad de ruptura del interruptor. En cambio, en el segundo punto, puedo calcular la impedancia desde aquí aguas arriba, o puedo simplemente la corriente nominal, ¿no ve? Aquí tengo, ¿ve? La corriente cortocircuito en el secundario es la corriente nominal, aquí, dividido entre la impedancia de cortocircuito. La corriente nominal en el secundario lo calculo con el voltaje secundario. Y la tensión de cortocircuito me da el fabricante del trafo. Calculo la corriente de cortocircuito y con eso voy a determinar la capacidad de mi interruptor. ¿Ya? Hasta ahí claro, ¿no ve? Entrada de transformador, salida de transformador. Se determina el interruptor arriba y el interruptor aguas abajo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular en el interior de la planta, en algún tablero, en algún motor, la corriente de cortocircuito? Entonces debemos calcular, ¿sí? Debemos calcular la impedancia, aguas arriba, desde el punto B, ¿no ve? Hasta el principio del transformador, tomar en cuenta la impedancia del transformador y la impedancia de la línea. Entonces, entre el transformador y el último punto, seguramente voy a tener cables, voy a tener barras, pues tengo que determinar la impedancia de esas barras, y con esa impedancia, desde B hasta el punto O, pues obtengo la impedancia que me va a dar el cortocircuito. Y la corriente de cortocircuito va a ser el voltaje dividido esa impedancia, ¿sí? Y si quiero obtener la corriente máxima, lo multiplico por 1.8 y por raíz de 2, o sea, por 2.55, la corriente de cortocircuito. Y con esa corriente máxima voy a dimensionar mi interruptor donde yo deseo. No sé si tienen preguntas. Inge, una pregunta sobre el interruptor. ¿Ese interruptor igual sería otro termomagnético o es un Claro, elemento? estoy hablando de interruptores termomagnéticos y especialmente los Moldel Case, ¿no? Para una instalación industrial, pero igual lo mismo da para otro tipo de instalación. Por ejemplo, cuando vos vas a ir a comprar un interruptor para tu casa, ¿no ve? Vas a la tienda, ¿sí? Vas a ir a la tienda y a cualquier tienda que venden térmicos y tú le vas a decir, mira, yo quiero un interruptor para iluminación. Entonces te van a vender un interruptor que va a ser un interruptor termomagnético, que hemos visto, ¿no ve? Hemos estudiado esos interruptores, en su corriente nominal, para ¿cuántos amperes compras para iluminación? Según la norma NB 777, el cable número mínimo que usas en iluminación es el cable 14, soporta 15 amperes. ¿No ve? Vas y te venden un interruptor de 15 amperes, listo, monopolar. Ya. Pero lo que no estás dando, el valor es de cuántos kiloamperes, cuando se produzca un cortocircuito, te va a soportar este interruptor. Entonces, tienes que hacer el cálculo de cortocircuito, multiplicar por raíz de 2 por 1.8 y obtienes los kiloamperes. Y dices, ya, véndame un interruptor para 1.5 kiloamperes. Entonces, este interruptor te va a funcionar bien cuando hagas tu corriente de cortocircuito porque estás calculando todo tu carga. Si no calculas esto y se produce una corriente de mayor capacidad, ¿no ves? Va a explotar, pues no va a aguantar. Por eso estamos calculando la corriente de ruptura. Se va a romper, va a destrozarse. Entonces, esto en tu caso no hay ningún problema, porque los fabricantes te traen aquí los térmicos. Cuando compras un térmico, vas a ver que los térmicos son de 3 kiloamperes o de 6 kiloamperes te venden. Claro, ese es negocio, ¿no? Si yo necesito uno de 1.5, ¿por qué tengo que comprar de 6? Me resulta más caro. Entonces el de la tienda gana más. ¿Te das cuenta? Pero si yo hago los cálculos, le digo, no quiero yo el de 6, muy caro. Me tienes que dar, porque es dimensionado.
¿no ve? Ahí está pues el juego que ustedes tienen que hacer. Ahí está su conocimiento. Si van a una planta industrial, no van a poner un interruptor común de 18 kiloamperes que les sale mucha plata, pudiendo colocar uno de 3 kiloamperes que les va a funcionar igual. Entonces, saben cómo está funcionando la planta. Por eso estamos haciendo todo este problema de cálculos de cortocircuito, ¿no ve? Sí, ahí he entendido. Es que pensé que era la corriente nominal, no la de cortocircuito. Ahí, para el primero sí es la nominal y para el segundo ya hemos hecho con el de corto. Inge, y respecto a las curvas, en la industria igual se puede usar curvas tipo C, creo que es la más común, ¿no? No, la C es para, claro, la común es la C, ¿no? Pero tienes que ver el tipo de curva para, por ejemplo, para el arranque de un motor, qué tipo de motor tienes. Entonces te van dando, las curvas se van desplazando según la corriente nominal, ¿no ve? Entonces las C son las más comunes para nuestra vivienda, pero cuando tienes motores, entonces tienes que ver qué tipo de curva vas a usar. Por ejemplo, puedes usar una curva tipo D, como hemos visto, ¿no ve? ¿Te acuerdas cuando hemos visto interruptores? Ingeniero. Entonces, para este caso, para el trafo, igual usaríamos un tipo B, me imagino. Claro, por ejemplo, mira, si vos me dices, voy a colocar un interruptor en el transformador para la media tensión, ¿no ves? O para la baja tensión, aquí, en el A, ¿no ves? Voy a colocar un interruptor en el hospital obrero, ¿no ves? Para la salida del transformador. Entonces yo te voy a decir, mira, mínimo la curva de ese interruptor tiene que ser para un interruptor clase C, porque va a ser retardada. O sea, si se produce un cortocircuito, va a fallar todo, menos el principal. Entonces ahí tienes que elegir el tipo de curva, ¿no ve? ¿Me, me han comprendido, chicos? Sí, en función a la potencia que requiera, elijo la curva. Exacto. A ver, vamos a ver si podemos entrar. A ver, esto creo que ya no necesitamos, ¿no? Veamos, para ver las curvas. Lo que estamos hablando aquí no son cosas que no van a aplicar, chicos. Son cosas que sí tienen que saber. Sí tienen que saber. Esto es lo que van a aplicar. Tienen que tener los criterios de selectividad. Y fíjate, si tú vas a colocar un interruptor, ¿no ve? Para alimentar fuertes corrientes de arranque, por ejemplo, transformadores, motores, tú tienes que usar una curva D. Entonces la curva D está desplazada. Va a soportar 10 veces la corriente nominal en tu interruptor. En cambio, en tu casa, tú no necesitas que desplace 10 veces, sino 5 veces. Entonces, un térmico clase C, tú vas a utilizar para alumbrado, tomas de corriente, aplicaciones generales. Entonces, tu curva está desplazada hacia este lado, ¿no? La curva roja sería 5 veces, digamos. Si tienes que hacer un disparo, protección de generadores, personas, cables de gran longitud, donde no hay puntas de corriente, entonces usas la B. Entonces, esta vas a usar cuando no tienes cuando tienes cables de gran longitud, ¿no? Entonces, en industrias vas a usar la D. Y si tienes todavía arranque de motores fuertes, tienes que usar la curva MA, te desplazas mucho más. Entonces, esta te va a soportar 12.5 veces la corriente nominal. Ahora está más o menos más claro. Sí, ingeniero, eso un poco me había descuidado en lo de los disparos que tenía cada curva. ¿No ve?
Es que ese es el criterio, mira. Si uno va a ir a una industria, el técnico, el técnico te va a decir, ingeniero, ponga nomás un técnico de 30 amperes necesito, o de 100 amperes necesito. Pero tú tienes que tener en tu cerebro el conocimiento que estás llevando a la universidad. Entonces tienes que decir, mira, ¿cuál va a ser la corriente de ruptura del interruptor? ¿Cuánto va a ser la corriente ICC y la IQ? Entonces, una corriente de ruptura, pues va a decir, este interruptor tiene que ser para 15 kiloamperes. El técnico no te va a decir eso. Tú tienes que decir, tienes que comprar. Porque si se produce una corriente de cortocircuito mayor a esa, va a explotar el interruptor. Entonces el técnico va y compra, pero por ahí compra uno de 2 kiloamperes más barato. Entonces, el momento del cortocircuito revienta todo. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Al ingeniero. ¿Por qué? Porque no ha considerado adecuadamente el dimensionamiento de su interruptor. ¿No ve? Por eso estamos haciendo todo esto. De una manera todavía muy simplificada, ¿no? Ahora, fíjense, esta parte es sumamente importante, ¿no ve? Entonces, cuando uno ha de hacer un estudio de cortocircuito, es necesario conocer dos valores de la corriente de cortocircuito. La corriente máxima de cortocircuito, al principio de la línea, para cortocircuito trifásico. ¿Qué determinas con esa corriente de cortocircuito? El poder de corte de los interruptores automáticos, el poder de cierre de todos los aparatos del interruptor y la solicitud electrodinámica de conductores y aparamento, todos los aparatos. Entonces, tienes que determinar la corriente máxima de cortocircuito y la corriente mínima de cortocircuito al final de la línea. O sea, cortocircuito fase neutro, monofásico, para elegir la curva de disparo de los interruptores automáticos y fusibles. Aquí estamos hablando justamente de lo que preguntabas, ¿no? Curva A, B, C, D. Con la corriente mínima de cortocircuito elegimos la curva de disparo de interruptores automáticos y fusibles. ¿Para qué nos sirven estos cálculos? Estos cálculos nos sirven para dimensionar los interruptores automáticos, los breakers, ¿no? Los disyuntores, que es lo mismo. La corriente permanente de cortocircuito te va a dar el poder de corte y la corriente máxima de cortocircuito te va a dar el poder de cierre. Entonces, calculamos las corrientes de cortocircuito para dimensionar adecuadamente nuestros interruptores. Obviamente, la protección debe eliminar el defecto en un tiempo compatible con la solicitación térmica que puede soportar el cable a proteger. ¿No ve? No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Cuando tengan que hacer el cortocircuito, remítanse a este diagrama que es para una fábrica, para un edificio, para todo. Esa es la instalación básica. Acometida, media tensión, tableros de distribución, baja tensión. Saber calcular desde el punto de falla la impedancia de la línea, la impedancia de los tableros de distribución, tablero general, tablero principal, borneras, hasta el transformador. Impedancia de transformador hasta la línea. En el punto O, pedir la potencia de cortocircuito a la compañía. Ellos tienen que darles. Ellos hacen diagramas de flujo. Entonces tienen ingenieros trabajando justamente en toda su red, calculando corrientes de cortocircuito. Entonces hacen simulaciones, tienen paquetes de toda la red. Si ustedes entran, por ejemplo, al sistema interconectado nacional, vean el plano. Entonces van a ver cómo Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, de todo lado está el diagrama. Y los ingenieros de ENDE, por ejemplo, tienen estas potencias de cortocircuito. Eso a nosotros nos permite, ¿no ves?, determinar en un punto nuestro interruptor principal. Para eso estamos viendo toda esta parte. Si ustedes van a una planta industrial, lo mínimo que van a ver es el transformador, la línea de media y toda la parte de baja. Si ustedes van a hacer una instalación en un lugar alejado,
de la ciudad de La Paz. Entonces ustedes tienen que calcular el interruptor de alta, de media tensión, el interruptor a la salida del transformador y la corriente de cortocircuito en un determinado punto. ¿No ve? Por eso estamos viendo esto. Porque si yo le contrato a ustedes y les digo, ¿saben qué? Yo tengo una planta de alimento balanceado en San Borja. Beni, quiero que me hagas el proyecto. Entonces, ustedes tienen que saber cuánta es la tensión ahí, cuánta es la potencia de cortocircuito, cómo va a ser la planta, qué corriente tienen, qué corriente de cortocircuito, y en base a eso van a colocar los interruptores adecuados. Para eso es. Aquí en La Paz, ustedes tienen apoyo, no hay ningún problema. Van a la compañía, les dicen, para un trabajo de tanto, de 100 kVA, pues use un interruptor de 150 amperes, pero ya en el interior, ya su conocimiento nomás les va a llevar a dimensionar adecuadamente, ¿no? Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bien, ahora vamos a ver el cálculo de los dispositivos de protección, por ejemplo, para sobrecargas y cortocircuitos, para las líneas de baja tensión. Sí, esta es la norma española, pero igual funciona para nosotros. Tenemos las mismas ecuaciones en la norma NB 777. Cuando nosotros hagamos una instalación eléctrica, tenemos que hacer la protección contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Las sobrecargas son subidas paulatinas de corriente, que son subidas paulatinas de temperatura. Y los cortocircuitos son corrientes muy fuertes que se dan en determinados puntos. Ya hemos hablado de cortocircuitos monofásicos, trifásicos, a tierra, etc. ¿No ve? Entonces, ¿qué características tienen que tener los dispositivos de protección contra sobrecargas? Los dispositivos de protección contra sobrecargas, nuestros interruptores, ¿sí?, van a tener una corriente nominal. Esa corriente nominal tiene que ser menor que la corriente admisible por ejemplo, del cable. Si yo voy a comprarme un cable, digamos número 14, el cable número 14 me soporta 15 amperes, pero su corriente máxima que me soporta ha de ser 20% más. Entonces, multipliquen 1.2 por 15 y esa va a ser la corriente IZ. La corriente nominal de mi aparato tiene que ser mayor, igual que esa corriente, pero mayor igual que la intensidad de carga que tengo en el circuito. Yo calculo en el circuito mi corriente. ¿Qué corriente voy a tener en el circuito? Veo la corriente de cuánto me va a aguantar mi aislamiento de mi conductor y determino la corriente nominal. Y también uno puede calcular la intensidad que va a asegurar el funcionamiento de la protección. Entonces, ha de ser menor o igual a 1,45 de la corriente máxima. ¿Sí? Fíjense, para interruptores automáticos, la corriente que asegura que su dispositivo va a funcionar tiene que ser 1,45 veces la corriente nominal para todos los interruptores domésticos. En cambio, para los interruptores industriales, 1,30 de la corriente nominal. Y para fusibles, ¿sí?, la intensidad de funcionamiento de un fusible tiene que ser 1,6 la corriente nominal, ¿no? O 1,9 la corriente nominal si el fusible está entre 16 y 4 amperes, o 2,1 si el fusible es menor o igual a 4 amperes. Entonces, aquí les está dando cuánto va a ser su corriente de su dispositivo de protección contra sobrecargas, del térmico. ¿Cómo va a calcular? ¿Cómo tienen que calcular ustedes? Tienen que conocer la máxima corriente que soporta el cable, lo multiplican por 1,45 y pues van a tener un interruptor para la casa. Si van a hacer una industria, lo multiplican por 1,30 la corriente nominal. Entonces, esa va a ser la corriente para el interruptor, ¿no? Bien, eso es en el caso de sobrecargas. ¿Y qué pasa en cortocircuitos? Para dimensionar, ¿sí?, el interruptor contra cortocircuitos, entonces nosotros tenemos que conocer su poder de corte.
Entonces, el poder de corte debe ser como mínimo igual a la corriente de cortocircuito máxima. ¿Y cómo obtenemos la corriente de cortocircuito máxima? Haciendo un cálculo de cortocircuito. Calculamos la corriente simétrica de cortocircuito, lo multiplicamos por 2.5 y tenemos la corriente máxima de cortocircuito. Entonces, ¿qué estamos determinando? El poder de corte del interruptor. Y esto se puede colocar interruptores de diferente poder de corte en diferentes partes de una instalación eléctrica, ¿no? El poder de corte tiene que ser mayor que la corriente de cortocircuito máxima. Entonces yo hago el estudio de cortocircuito para determinar el poder de corte. O también yo puedo utilizar esta ecuación, ¿no ve? Considerando el tiempo en el cual va a ir trabajando y viendo los factores en la norma NB777. El tiempo de corte de toda corriente que resulte de un cortocircuito que se produzca en un punto cualquiera del circuito no debe ser superior al tiempo que tarda en alcanzar la temperatura máxima admisible de los conductores. Cuando se produce un cortocircuito, el conductor se calienta. Entonces, hay que ver y que no se sobrepase una temperatura límite de los conductores. Entonces, para los cortocircuitos de una duración T como máximo igual a 5 segundos, la duración necesaria para una corriente de cortocircuito eleve la temperatura de los conductores al límite admisible del valor límite se calcula mediante esta expresión. La raíz cuadrada del tiempo, la constante K se saca de la norma NB777, la sección del conductor y la corriente de cortocircuito. Y uno tiene que hacer un balance térmico. Y cuadrado por tiempo de la línea tiene que ser menor y cuadrado del tiempo del conductor igual a una constante K que va a depender del tipo de aislamiento por la sección del conductor. Para las intensidades de muy corta duración hay que referirse a las características I cuadrado T, ¿no ve? Entonces, fíjense esta parte en nuestra norma. Vamos a ver nuestra norma para que no piensen que me estoy inventando nada y estoy sacando de los españoles. Entonces, la norma boliviana ha sido copiada de las normas NB españolas. Entonces, cuando uno va a hablar de protecciones, ¿sí? Vamos a ir a ver, Pachito, permítanme ver el índice donde está mi conductor de protección. Digamos, voy a ir a la 81, a la página 81 voy a ir. De la 73. Aquí está. ¿Ve? Fíjense, chicos, aquí dice, ¿ve? La sección de los conductores, la sección de los conductores de protección. Entonces tenemos la sección mínima de los conductores de protección, tiene que ser la corriente al cuadrado por el tiempo partido de la constante K. Esa es la sección del conductor y la corriente eficaz de la corriente de falla. T, el tiempo de funcionamiento, ¿sí? K es un factor que depende de la naturaleza del metal, del conductor, protección y su aislación. Y las tablas 36 y 35 son las que nos dan el valor de K. ¿Ve? Aquí uno va, el valor de K. Si voy a usar un cable de PVC común, si es de cobre, voy a utilizar para el valor de K 143. Entonces, fíjense que nuestra norma nos permite a nosotros también determinar la sección de los conductores tomando la parte térmica, el calentamiento de los cables, y para eso se utiliza esta ecuación. ¿Sí? O sea, lo que les estoy mostrando está en nuestra norma. ¿Y cuál es nuestra obligación? Saber nuestra norma. No puede ser que no sepamos nuestra norma, ¿no? Entonces, ahí se encontraría lo que estamos hablando. Esta es la ecuación. Entonces, uno determina la corriente de cortocircuito mínima y obtiene el valor de K. Tiene el valor de K, por ejemplo, para un conductor de PVC menor o igual a 300 milímetros cuadrados. Si es de cobre, voy a usar 115.
Entonces, depende de la duración de la falla también, ¿no? Ahora, fíjense, para la protección contra sobreintensidades en instalaciones domésticas, se utilizan interruptores automáticos. Para la protección contra sobrecargas industriales, se puede utilizar relés térmicos, equivalentes asociados, con interruptores automáticos, como fusibles o interruptores termomagnéticos. Los dispositivos de protección contra sobrecargas deben situarse en el punto en que se produce un cambio, tal como una variación de sección del cable, naturaleza o sistema de instalación, y se produce una reducción del valor de corriente admisible, ¿no? Cuando uno va a hacer una instalación eléctrica, tiene que ver los puntos críticos. ¿Dónde voy a colocar mi interruptor de protección? De todas maneras, sí, aquí tienen un pequeño resumen. Esta norma es la misma que nosotros tenemos. Nosotros hemos copiado en parte de la norma española. Es el origen, la madre de nuestra norma. Entonces, si estoy hablando de esto, estoy hablando de la NB 777. ¿Cómo dimensiono fusibles? ¿Cómo dimensiono interruptores automáticos? Si yo quiero dimensionar un fusible, por ejemplo, para sobrecarga, la corriente nominal tiene que ser mayor o igual que la corriente de carga y menor o igual que la corriente que soporte el fusible, ¿no? O para sobrecarga en un interruptor, le hago la corriente va a ser 1.45 la corriente que soporta el cable. Si hago en el poder de corte, el poder de corte tiene que ser mayor que la corriente que yo calculo máxima de corriente de cortocircuito. Si quiero por temperatura, por calor, entonces puedo utilizar esta ecuación que va a incluir el tiempo, ¿no ve? Eso es para un fusible. Si yo quiero hacer protección con un interruptor automático, digo, mi corriente tiene que ser menor o igual del interruptor automático que la corriente máxima que soporta el cable, 1.45 de la corriente máxima. Debo calcular el poder de corte calculando la corriente de cortocircuito máximo. O debo hacer un balance energético, ¿no? Entonces veo para qué tiempo voy a tener qué calor y con eso voy a determinar la sección de mi conductor. Entonces voy a elegir una determinada curva para mi térmico. Curva B, curva C, curva D. Entonces, pues yo debo conocer las curvas de disparo de mis interruptores, ¿no? Esta grafiquita la vamos a estudiar la próxima clase. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. ¿Preguntas? A ver, Daniel Tarqui. A ver, 3 minutos más vamos a tomar. Daniel, ¿me estás escuchando? Sí, ingeniero. ¿Cuál es el tema que hemos tratado hoy día? De cortocircuito. ¿Y qué es lo más importante que has captado? No, que es importante calcular los cocientes de cortocircuito para poder dimensionar el termomagnético con la Exacto. cociente nominal y con la cociente de cortocircuito dimensionamos también la capacidad de suctura del interruptor. Sí. Y eso más que todo, calcular también que se llama cocientes de cortocircuito en alta tensión y bien hacia abajo, siempre tomando Sí. la arriba del punto que queremos calcular. También estaba viendo que, bueno, me acuerdo también que nos dijo que la potencia compleja para calcular en alta tensión del transformador nos tiene que dar la compañía. Sí, ellos tienen flujo de carga. Sí, eso. Bueno, eso es lo más importante que he captado. Muy bien. ¿Quiere alguien más aportar algo?
Bien, muy bien. Entonces, esa es la idea. No se van a olvidar, chicos. No van a decir, eso no sé, nunca he visto, no me han enseñado. No. Ahora en esto, en profundizar, ya está en ustedes. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Tenemos que definir el tema para el examen, ¿no? Chicos, los temas el próximo miércoles son, ¿no? Sí, sí. Dije, este viernes nos toca ir a Cota, ¿verdad? ¿O he entendido mal? No, aquí nomás. No, todavía estamos hay COVID, hay que cuidarse un poquitito más, chicos. Avanzaremos en PLCs, hemos dicho, ¿no? Y después de que veamos arrancador suave y variador de frecuencia, podemos hacer otra visita para ver el arranque de los motores, ¿ya? Bien, tierras, ¿no ve? Arranque de motores, ¿está bien? En el primer parcial. Ahora daremos protección contra sobretensiones, interruptores y armónicos, ¿está bien? Entonces esos temas les voy a pasar. ¿Alguna pregunta, chicos? Inge, solo de esos 3 temas vamos a dar el parcial. Claro. 3 nomás. Y al final ya vamos a dar los demás. ¿Tienen ¿qué banco de condensadores? No han dado, ¿no ve? ¿O han dado ya? Creo que... No hemos dado, Inge. Entonces, banco de condensadores, protección contra sobretensiones, y quieren interruptores, ¿está bien? ¿Y armónicos o quieren solamente 3 temas? Banco de capacitores, protección contra sobretensiones, armónicos. Porque interruptores lo podemos dar al final justamente con la corriente de cortocircuito. Para que les mande las presentaciones, pues chicos. Bien, entonces quedamos. Banco de capacitores, protección contra sobretensiones y armónicos, ¿ya? Eso les voy a enviar. Listo, chicos, cuídense mucho. Nos veremos el día próximo martes. Inge, Una sugerencia, podríamos la próxima clase, una clase preparatoria como hacer ejercicio, como para el parcial, para Súper. ver ejercicio. Sí, y al día siguiente dar el examen, Ya, me parece muy bien. el parcial como Pero